Y me dijo, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Tú quieres embarazarte y parir? ¿O tú quieres ser mamá? Y ahí fue cuando yo dije, es que lo que yo quiero es ser mamá, porque él me dijo, la única opción que te da el 100% de probabilidades de mamá es la adopción. Ahí fue cuando yo... Welcome to the Unapparent Podcast, the place that delivers deeply human stories about the unapparent truths of parenting. My name is Katia Reyero Lindor, and I am your host. Join us as we debunk myths surrounding parenthood and provide an empathetic, judgment-free space for parents and parents to be. We hope you enjoy the show. Hola, bienvenidos a otro episodio de The Unapparent Podcast. Nuestra invitada de hoy es sumamente especial, se llama Lina Carrascal y pues nada, yo voy a dejar que ella se presente y nos cuente un poquito sobre ella, cuántos hijos tiene, su educación previa y actualmente lo que está estudiando. Así que, hola Lina. Hola Katia, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, sobre mí, tengo dos hijas, son mellizas, van a cumplir 9 años. Yo originalmente estudié negocios internacionales, en eso me gradué, pero ahorita estoy estudiando una maestría en Marriage and Family Therapy. No sé en español exactamente cómo se dirá, terapia familiar y de pareja, supongo. Eh, Porque a raíz de todo este tema de convertirme en mamá gracias a la adopción, pues surgió como este interés de ayudar a otras familias que están pasando por un camino similar y darme cuenta que al menos en Latinoamérica no hay tantos profesionales especializados en el tema de adopción. Y también tengo un podcast que se llama Soy Mamá por Adopción, que igual surgió a raíz como de la necesidad de hablar del tema de la maternidad por adopción, porque de nuevo en Latinoamérica hay muchísimos mitos al respecto y ahora por suerte se habla más del tema con mucha más naturalidad, pero en mi época cuando yo quise tomar la decisión era difícil encontrar información eh, que no, que no fuera como las creencias que todo el mundo tenía, ¿no? De los mitos de cómo son los hijos adoptados, de que sí vas a poder querer un hijo, todo eso no se hablaba tanto. Entonces, a raíz de ahí saqué mi podcast y eso soy mamá, soy estudiante y ahorita el podcast está un poquito parado en lo que logro como restablecer mi equilibrio entre la maternidad y el estudio, pero lo voy a volver a hacer. Súper, bueno, qué increíble que hayas vuelto, ¿verdad? A estudiar, que yo sé que muchas personas, una vez uno tiene hijos, como que piensa que ya todo tu futuro, pues, lo que las aspiraciones que tengas como que se quedaron en el olvido, pero realmente lo podemos retomar en algún momento. Yo siempre he dicho, los estudios siempre van a estar ahí esperando por uno y el trabajo también, sí, ¿verdad? Si uno tiene el privilegio de poder escoger, pausarlo por un momento, dedicarse a los hijos y, bueno, volver. eh, y desde que yo comencé, ¿verdad? Este podcast, siempre he tenido bien presente la necesidad de relatar historias distintas dentro de la maternidad y ese es uno de los temas que siempre he querido, ¿verdad? Hablar, abordar un poco, es la adopción. Sé que, como dices, no se habla tanto, aunque se conoce mucho, ¿verdad? Que es una posibilidad que existe, pero no hay tanta información sobre eso o no se habla tanto con tanta frecuencia, ¿verdad? Así que pues me gustaría que nos hable un poquito de tu experiencia, ¿verdad? ¿Cómo fue para ti esa serie de emociones complicadas? ¿Cómo llegaste a tomar esa decisión? Y pues todo lo que te llevó a eso y los retos que, ¿verdad? Te enfrentaste en camino. Bueno, pues me llevó quererme embarazar y no poder, básicamente. O sea, pasamos por un proceso largo de fertilidad. O sea, yo quería que fuera todo muy natural y más la maternidad, pero no se estaba dando, no se estaba dando. Entonces, de a poquito me tocó ir como rompiendo como esas barreras que yo tenía de no querer hacer nada artificial. Y terminé en un proceso larguísimo, o sea, largo de varios años de inseminaciones, in vitro, óvulos donados. Llegué, creo que hice todo, porque todo eso estaba combinado también con tratamientos naturales, sobanderas, hierbas tibetanas, lo que tú quieras. Y, y bueno, creo que tuvimos que pasar por todo eso para tomar la decisión de adoptar.
no porque no nos gustara, o sea, como que sí nos gustaba la adopción, pero por alguna razón que solo Dios sabe, pasamos por todo eso, chequeamos todas las cajitas, agotamos todas las posibilidades y no se dio. Y sí llegó un punto en ese proceso de fertilidad que la verdad fue muy doloroso. Desde todo punto de vista es costoso emocionalmente, económicamente. Entonces, sí hubo un momento en el que ya dijimos, bueno, ¿cuándo va a parar esto? Que si tú empiezas, la verdad es que te empiezan a ofrecer 80.000 opciones y ya salió una nueva tecnología, ya salió un nuevo examen y ya salió esto y tú ahí sigues con esa esperanza y entonces decidimos, ¿cuándo va a parar? Hubo un momento en ese proceso de fertilidad duro que me encontré con personas que fueron súper generosas, que habían adoptado, una persona en particular, una amiga en Colombia, que había pasado por fertilidad, entonces como que conocía muy bien mi experiencia. Y ella fue como de las primeras personas me empezó como a meter esta idea para considerarla más seriamente. Y sí, cuando vimos que ya el tema ni siquiera de la donación de óvulos estaba funcionando, decidimos empezar el proceso de adopción. Y muy felices, la verdad. Bueno, sí tomó como un tiempo como te digo, de buscar información, de ver documentales. Eh, no teníamos tantas familias, digo, esa familia estaba en Colombia, yo los vi cuando fui de vacaciones a visitar a mis papás, pero no los tenía cerca. Me acerqué a una familia aquí que también muy lindos me abrieron sus puertas para contarme cómo era la experiencia, porque la verdad es que tú te imaginas un montón de cosas basado en todos los mitos que te dicen de cómo es la adopción, de que si los niños adoptados son terribles. Tú no sabes en este anhelo tan grande que tienes de ser mamá si vas a querer a un niño que llega por adopción igual que a un niño que tienes biológicamente. Entonces, todas estas dudas sí las tuvimos que resolver, ir resolviendo pasito a pasito con estos documentales. Busqué podcasts, en ese momento todos eran en inglés, no había podcast en español sobre el tema. Y todo eso nos fue ayudando bastante. Para cuando tomamos la decisión ya estábamos 100% convencidos de que era lo que queríamos. Eh, y fue muy bonito porque cuando tú estás en un proceso de fertilidad asistida, nunca sabes qué va a pasar. Por más que estés con un experto, que te digan que el tratamiento ha tenido X porcentaje de efectividad, lo que sea, nunca sabes lo que va a pasar. Y en mi caso, por ejemplo, pasaba que me ponían, no sé, teníamos una ronda de medicamentos y ovulaba muy poquito. Entonces el médico la ajustaba, supuestamente ya teníamos la fórmula ganadora, me ponía el siguiente ciclo la fórmula ajustada de medicamentos y ovulaba menos. O sea, pasaban cosas muy inexplicables. Entonces, eh, cuando estás en un proceso de adopción, salvo que haya algo, pienso yo, como una bandera roja demasiado grande de un tema de salud mental o qué sé yo, si tú vas en el proceso de evaluaciones psicológicas, de evaluaciones socioeconómicas y todo esto, sabes que cada paso, cada cita, cada evaluación, cada paso es un paso en el que te vas acercando a ser mamá, con certeza. Eh, de hecho, se me olvidó contarte porque de mi podcast lo que a la gente más le gusta es este momento que yo cuento, cuando fui a pedir una segunda opinión con un médico en Bogotá de si debía o no usar óvulos donados, porque esa fue una decisión que me costó muchísimo. Y yo tengo el papelito guardado que él me hizo la pregunta, o sea, cuando le conté todo lo que había hecho y me hizo la evaluación y me dijo, la verdad es que sí coincido que tus óvulos, que necesitas óvulos donados, pero te quiero hacer una pregunta, porque yo creo que me vio muy angustiada. Y me dijo, te quiero hacer una pregunta, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Tú quieres embarazarte y parir o tú quieres ser mamá? Y ahí fue cuando yo dije, es que yo lo que yo quiero es ser mamá, porque él me dijo, si yo te hago esto, tienes 20% de probabilidades de mamá. Si yo te hago esto u otro, 50%. Pero la única opción que te da el 100% de probabilidades de mamá es la adopción. Ahí fue cuando yo me regresé con mi esposo, porque a esa cita él ya se había regresado a su trabajo y yo me había quedado unos días más en Colombia. Y le dije, tenemos que hablar de este tema. Y ahí fue cuando dijimos, ok,
vamos a hacer esto y esto más, y ahí termina y empezamos un proceso de adopción. Entonces fue muy bonito como esa paz de vamos a ser papás. Nos tranquilizó mucho ese tema. Y te repito, entonces cuando estábamos en el proceso, pues fue muy bonito. Ahí la gente se queja de los procesos de adopción porque como que siento que se imaginan que debería ser fácil. Debería ser fácil porque hay muchos niños supuestamente que necesitan ser padres, que necesitan padres más bien, y que si yo tengo un trabajo, una estabilidad económica y soy una persona buena que no ha cometido un crimen o algo así, yo ya debería poder adoptar una persona. Y les molesta que haya un proceso como riguroso de evaluación, porque la verdad es que sí lo es, pero lo que yo pienso es, te van a dar una vida, te van a dar una vida para que tú la cuides de por vida, valga la redundancia. Entonces, claro que te van a evaluar. Y lo que siempre también te dicen, por lo menos la institución donde yo lo hice y con las personas con las que he hablado gracias al podcast, es, claro que te estamos evaluando y claro que parte del proceso de evaluación es si tú tienes la tolerancia, la paciencia y el compromiso para que te evalúen para ser papá o mamá. Eso nos está demostrando a nosotros como institución. ¿Cómo vas a ser tú como mamá? Vas a tener la paciencia que se necesita para ser mamá, la tolerancia y la constancia, porque desafortunadamente pasa que hay personas que les entregan a los niños en adopción y a los meses dicen, no, ya no quiero. Entonces es un proceso que no sé, es como te van a vender una casa, te van a pedir comprobantes de, de, de tus ingresos y así, ¿no? Entonces sí te van a pedir una cantidad de documentación, pero es que es lo justo, ¿no? Ujú. Entonces nosotros vivimos el proceso con mucha ligereza. Ya habíamos sufrido tanto con el proceso de fertilidad que cuando llegamos al proceso de adopción lo disfrutamos casi, o sea, si tienes que tener de repente paciencia porque te preguntan, te hacen la misma pregunta 3 veces, supongo que tienen que ver que no estés diciendo mentiras, no sé, ¿no? Ujú. Pero fue un proceso muy lindo que terminó en nuestras dos hijas, que no las cambiaría por nada del mundo. Eh, y a mí todo esto me hizo ser muy creyente en Dios. Yo no era tan creyente, pero cuando pasaban estas cosas que el médico no podía explicar, y luego a mí me pasaron en medio de esos procesos, vi cosas, o sea, me tocó ver a un niño claramente acababa de ser adoptado por una familia italiana en Colombia, porque ellos eran muy blanquitos y el niño era de raza negra, y me tocó verlos de cerca y yo sentí algo, o sea, eran como señales, ¿no? Y creo que el proceso de fertilidad, el hecho de que yo no fui mamá biológica era porque eso no era lo que Dios quería para mí. Entonces le agradezco todos los días por mis hijas y la verdad es que si alguien está sufriendo porque no se puede embarazar, los invito a que consideren la opción de la adopción porque es una opción hermosa, hermosa. O sea, la satisfacción que sientes al convertirte en mamá es la misma, es la misma. Es cierto que no te embarazas si no pares a un hijo, pero tiene otras cosas diferentes que también le suman a la experiencia, eh, pues la experiencia de ser mamá, ¿no? Que es la experiencia de ser esa persona que acompaña a tu hijo, de sentirte necesitada, de ser la persona que calma a un niño, de verlos crecer, que al menos eso era lo que yo quería. Yo quería ser mamá de alguien, como esa sensación de todo lo que implica ser la mamá de alguien. Y lo tengo, y lo tuve, y no cambiaría nada, la verdad, no cambiaría absolutamente nada. Qué bonito. Y como dices, como que atravesaste tanto en el camino, ¿verdad? Hiciste todas las posibilidades para, tú sabes, tratar de convertirte en mamá biológicamente y simplemente pues no sucedió. Y yo creo que el hecho de que pudiste entonces abrir tus ojos a esta otra posibilidad que existía, fue sí, yo soy creyente, ¿verdad? Sí, soy, ¿verdad? Creyente en Dios y que todo pasa por una razón. Y es bien bonito también saber que tú pudiste impactar positivamente la vida de unos niños que quizás si no hubiese sido por ti, no sería impactado de la misma manera. A diferencia de cuando, ¿verdad? Uno tiene sus propios hijos, pues no, tú no pasas por el mismo proceso riguroso como dice, o sea, te enfrentas con la realidad de que tienes que ser paciente, de que tienes que, ¿verdad?, hacer X o Y para ser buena mamá o papá. Eh,
pero no te dan el examen o, tú sabes, no te, no, antes de, tú tienes 9 meses para prepararte como que mentalmente, emocionalmente, si te toma por sorpresa, ¿verdad? Un embarazo y no lo llevas planificando mucho tiempo. Pero igual terminamos en el mismo lugar, ¿verdad? Siendo Sí, mamás de unos seres hermosos y aprendiendo en el camino a ser pacientes, a cómo cuidar de otro ser humano, cómo ser las mejores versiones para poder brindarle eso a nuestros hijos. Así que por lo que me cuenta y por lo que veo es un proceso muy similar, simplemente que pues no pasas por el proceso de embarazo y de parto. Pero eso para mí es lo más fácil de ser mamá. Lo difícil es criar hijos y el día a día con, ¿verdad? Unos seres que son muy ellos, que ellos vienen ya con su diseño, pero entonces hay que exactamente. nutrirlos y encaminarlos y eso es lo difícil de ser mamá realmente, a pesar de los retos que es, ¿verdad? Sea de embarazo o parto, que hay personas que tienen experiencias muy complicadas, pero en general yo pienso que lo más fácil es eso y lo más difícil es todo lo demás que conlleva y es lo que estamos pasando tú y yo por igual, a pesar de que yo di a luz a mis hijos. Exactamente, exactamente. El tema de la maternidad por adopción, obviamente sí tiene como su particularidad y es que todos nuestros hijos pasaron por traumas, aunque hayan sido separados de sus madres biológicas al nacer, eso ya implica un trauma, porque como me lo explicaba una psicóloga que consultaba para el podcast, ella me decía, o sea, el bebé está en la panza de la mamá 9 meses, está oyendo una voz, está sintiendo a una persona que es con la que cuenta, cuando salga a este mundo es la que me va a recibir, ¿no? Es su única fuente de seguridad. Digo, obviamente también escucha la voz del papá, si hay un papá, ¿no? Presente, pero la mamá biológica es esa persona que el niño, digamos, espera encontrar y cuando no la encuentra, cuando es separado de esa mamá, lo que muchos expertos dicen es el niño siente que es como una sensación de que se va a morir, porque su única fuente de seguridad no está. Entonces, a lo mejor, y la gente dice, ay, pero ¿qué se va a acordar? Claro, digamos que racionalmente no se acuerda, pero por ahí hay un libro que dice, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero básicamente el cuerpo sí, el cuerpo Sí, lleva la cuenta, entonces tiene como una memoria, the body keeps the count o keeps algo the, así. ajá, exacto, keeps the Sí, score, algo así, keeps the bueno, score, exacto. ajá, es eso, o sea, y esa herida, digo, puede ser eso como puede ser ya un caso de negligencia, de abuso, Claro. un niño más grande que tiene a lo mejor ahí sí recuerdos vívidos de lo que pasó. Ujú. Entonces es una maternidad, como otro experto hablaba, terapéutica, ¿no? En la que tú tienes que, por supuesto, ser una maternidad respetuosa como cualquier mamá, pero también tienes que estar atenta a estas señales puede ser comportamientos o necesidades que vienen de esa experiencia pasada, ¿no? Y ahí es donde es una línea muy finita en la que uno todo el tiempo está, digamos que navegando entre no ser, digamos que no maternar por lástima o con lástima, eh, y darles como todas las herramientas a nuestros hijos para salir, pero tampoco desconocer esas necesidades que pueden surgir, ¿no? Ujú. Y te digo, es una línea muy delgada porque yo lo he vivido entre, y creo que los expertos podrán estar de acuerdo con que a veces las mamás por adopción podemos caer como en la tentación o de maternar con culpa, ¿no? De es que pobrecito por lo que pasó, entonces yo le voy a dar todo lo que quiere, Mm. y a lo mejor pasar por alto, poner límites o poner ciertas ¿no? Bueno, básicamente límites y cierta estructura, pero también no podemos hacernos ciegas a eso, ¿no? También tenemos que tener un ojo muy afilado a cuando hay comportamientos y cosas que nosotros tenemos que, digamos, que tratar a lo mejor un poquito diferente. Por ponerte un ejemplo así como leve, superficial, el tema de los timeouts, ¿no? Ujú. En un niño que llegó por adopción, separarte y como que abandonarlo, digamos, porque hizo algo mal, puede despertar un poquito de esos recuerdos que te digo que se quedan ahí guardados, o sus reacciones ante la sensación de hambre, ¿no? Por ejemplo, o la hora de dormir, pueden ser como momentos muy vulnerables para ellos. Yo, por ejemplo, con una de mis hijas, aprendí que siempre tengo que tener comida conmigo.
Para ella la sensación de tener hambre es una sensación como de una amenaza muy fuerte y se desregula emocionalmente mucho. Y eso lo aprendí de observarla, ¿no? Y podrá haber una persona que opine que qué malcriadora soy porque debería comer a sus horas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, te digo, esas son como las particularidades del tema de la adopción, de ser una mamá por adopción, y es que sí tienes que estar atento a como a un equilibrio entre resolver esas necesidades, pero también dar estructura. Claro. Y eso te pregunto, ¿era uno de tus miedos más grandes cuando decidiste, verdad, pues este camino de adopción, que pues el hijo o la hija venga con unos traumas que quizás sean muy difíciles navegar o tenía otros miedos que nos puedes compartir que no nos has dicho ya? Porque siento que a veces son temas que son un poco tabú y la gente no lo habla y hablando la gente pues puede descubrir algo diferente a lo que ellos temen, ¿verdad? Así que te pregunto si estás dispuesta, ¿verdad?, a hablar del tema. Sí, claro. Honestamente, creo que no lo consideramos tanto, estábamos tan ilusionados, sí sabíamos Ujú. en el curso para padres adoptivos que te dan en la institución, que a todo el mundo creo que le toca tomar unas clases de como crianza, pues como curso para padres, algo te menciona, ¿no? Me acuerdo que la psicóloga mencionaba que había una niña que escupía a su mamá, ¿no? Y yo decía, no, no me va a importar. O sea, no me importaba nada de eso. De verdad, el deseo era tan grande que yo tenía la convicción de que yo iba a lidiar con lo que tuviera que lidiar. Y siento que esa es la actitud que tiene que tener una persona que va a adoptar. Porque si estás esperando tener una maternidad perfecta, que además yo creo que ninguna mamá ni biológica tampoco la tiene, estás muy equivocado, ¿no? Si llegas a la maternidad poniendo unas expectativas en que tu hijo va a hacer esto y entonces me vas a sentir orgullosa porque va a ser el mejor en la escuela, porque va a ser un gran, qué sé yo, entonces a lo mejor estás entrando a la maternidad por las razones equivocadas. Entonces, digamos que no lo pensé y creo que está bien, porque ya que estás con ellos y estás enamoradísima de tus hijos es cuando tienes ya toda la fuerza para agarrar ese toro por donde haya que agarrarlo y pasar ese camino. ¿Qué te voy a decir que sí tenía miedo, por ejemplo? Y es un tema que lo puedo contar porque mi papá me aceptó, incluso hay un episodio del podcast que se llama Los mitos y los miedos, y era cuando yo anuncié a mi familia que iba a adoptar, mi papá no dijo nada. Yo sabía que eso significaba algo porque él siempre se manifiesta, escribe, entonces hace un escrito hermoso para cualquier cosa y nunca llegó el escrito. Y entonces un día hablando con mi mamá le dije, mi papá, ¿por qué no dice nada? Me dijo, porque él tiene miedo. Claro, mi papá es un señor mayor, va a cumplir 80 años, y cuando yo lo entrevisté para el podcast, me decía, es que yo no sabía cómo era esto, yo solamente había oído que eran terribles los niños que llegaban por adopción, nunca había visto como una familia cercana, entonces yo no sabía, ya tenía 5 nietos y él ama a sus nietos y a las mías hoy en día también, pero él en ese momento no sabía si él iba a poder, porque era una experiencia completamente nueva para él. Entonces, digamos que pues se siente como un poquito raro, apenas íbamos a empezar el proceso de adopción y yo sabía que íbamos a tener un año para que eso fuera como decantando. Gracias a Dios todo terminó bien y le puedo decir a la gente, porque de las historias que he conocido por el podcast que he entrevistado a varias personas, a muchos, y digo, y que no he entrevistado, personas que conozco que han adoptado, siempre, muchas veces hay esa persona en la familia que no está tan segura, que parece que no te va a apoyar, que muchas veces, no sé por qué, digo, yo creo que eso es un tema de coincidencia porque no creo que sea una estadística, pero son como abuelos. Eh, y terminan siendo los más enamorados de los niños que llegan por adopción. O sea, es un miedo que hay que validarlo porque obviamente hay que entender que en su crianza se hablaba mucho menos, había muchísimo más tabú que hoy en día y entonces pues ellos tienen miedo porque es una experiencia que no han vivido. Pero por ejemplo ese puede ser uno. Y el otro que yo tenía pues era, lo voy a querer igual. Lo voy a querer igual, yo no sabía. Es más, a mis hijas me las entregaron, el día que me las entregaron fue muy raro porque pues a ti te entregan un niño, mira, ya. O sea, tú dices, te presentan como el caso y tú dices, sí, acepto. Eh,
y a veces en ese momento te llegan con el niño, bueno, al menos aquí, y creo que ha cambiado un poco, como que ya te dan más tiempo para visitarlo y conocerlo, pero en ese momento, cuando nosotros aceptaron, llegaron con las niñas y nos subimos al carro y nos vinimos a la casa con ellas. Entonces es una sensación rara como, uy, si no me caen bien, y si no les caigo bien. Eh, ¿Y eran bebés entonces, en ese momento? mis hijas Ok. eran bebés, pero no es tan común. Ujú. La mayoría de gente quiere adoptar un bebé porque piensa que si adopta un niño mayorcito se pierde de cosas y la verdad es que yo con las historias he conocido historias espectaculares de niños hasta de 13 años que han adoptado. Eh, pero sí, las mías eran bebés, pero me acuerdo el primer día como sentir ansiedad cuando nos fuimos a dormir con ellas, pero casi que estar enojada conmigo misma de no lo querías tanto, ¿por qué no estás ultra feliz? Pero yo estaba sintiendo como, me sentía muy rara, la verdad, me sentía muy rara porque eran como unas personas que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, soy tu mamá. Sí. Y, pero bueno, por suerte eso duró horas, porque al día siguiente cuando nos levantamos una de mis hijas es una cosa espectacular y nada, creo que con la dormida, con las horas de sueño decantó la idea y se empieza a hacer este vínculo precioso que te empiezan a estirar las manitos para que los cargues, que les Ujú. das de comer, que se duermen en tus brazos y ya, ya empieza todo como a ser muy mágico, no todo el mundo lo vive así. Eh, la verdad, o sea, la adopción no sabes qué te va a tocar, no sabes, es muy loco porque hasta el momento en que te entregan, hay casos en los que tú puedes pedir, por decirlo así, en tu solicitud, como que sería tu ideal, pero no, no hay garantía. Eh, entonces, puede ser, no sabes si te va a tocar un niño grande, chiquito, nada, en realidad, entonces no te puedes preparar mucho. Nosotros supimos que iban a ser dos días antes de que llegaran, siempre esperábamos uno. Wow. Así que ni Entonces sabías que tuvimos iban a que, ser gemelas. no, Wow. no, fue una sorpresota. Entonces, pues es normal, pienso yo, que haya como este periodo de no saber qué hacer, De shock ¿no? también. Bueno, igual cuando uno Sí, da luz, a veces uno se queda en eso lo he shock oído. y no tiene esa química instantánea que uno espera porque se romantiza mucho. Y al igual uno dando a luz a su propio hijo biológico, a veces, ya sean por traumas de parto, uno no quiere ni cuenta con el bebé al principio. He escuchado muchísimas historias donde se siente mucho, eh, pues mucha pena hablar de esto porque uno lo toma como que, wow, qué mal que no quisiste a tu hijo. No es que no lo quieras, ¿verdad? Es que al principio el shock del cuerpo, de momento que una cosa es que estuvo en tu vientre, otra cosa es que salió y ahora tienes una persona a quien cuidar. Y es muy Que tampoco chocante. conoces. Exacto, porque en tu barriga no es lo mismo que fuera. Entonces no lo conocía, tu esposo no lo conocía tampoco, sí, ¿verdad? Tu pareja es, ¿verdad? Tu esposo. Eh, y como quiera que sea, tú sabes, por más que sea tu sangre biológica, a veces el choque es tanto que, y lo dicen, a mí me prepararon porque me dieron una clase también de parto y todo eso, y le dicen también a tu pareja o quien sea tu apoyo, nota si están actuando de esta manera, porque puede ser una depresión postparto severa, donde ellos como que no quieren a los hijos, entonces tú tienes que tomar, ¿verdad? Coger al hijo tú y cuidarlo hasta que, ¿verdad? Ella se pueda recuperar un poco y pues son muchas experiencias que se viven muy distintas y ese, como quien dice, ese amor instantáneo no siempre se siente, aun cuando tú estás dando a luz a tu propio hijo. Así que me imagino que fue un choque, especialmente, como dices, yo no me imagino enterarme que voy a tener gemelos 2 días antes de tenerlos. O sea, me muero del choque. Así que sí, Exacto. es mucho, como quiera que sea, ya sea tuyo o adoptado, sí, es mucho. Sí, yo entrevisté a mamás que ya eran mamás biológicas y fueron mamás por adopción y ellas tenían las dos experiencias y me decían lo mismo que tú, me decían es igual de inesperado y de shock cuando pares y cuando recibes a tu hijo por adopción. Mi siguiente pregunta iba a ser, ¿qué es algo que tú quisieras que la gente supiera sobre la adopción? Algo que quizás no hayamos hablado. Si un último punto que tú quieres dejar, ¿cuál sería? Pues mira, yo creo que recalcar esta parte de que si alguien quiere ser papá o mamá, la adopción es una ruta muy bonita que no va a dejar insatisfacción. O sea, no es como un plato de segunda, ¿cómo se dice eso?
Bueno, no Plato de es segunda como mesa. de segunda mesa, perdón, sí, Mm, no es un plato de segunda mesa, sino que realmente van a poder vivir la experiencia de ser mamás o papás igual, con muchísima satisfacción. También quisiera decir que la adopción no es fácil y que si tú no estás dispuesto o dispuesta a vivir lo que se tiene que vivir, a dar lo que se tiene que dar por tus hijos, si realmente, o sea, como que evalúes tus motivaciones para adoptar. Porque si es una motivación como de cumplir tus propios deseos y de reemplazar, por ejemplo, un hijo biológico que nunca llegó, le vas a poner a esa relación y a ese niño o niña una carga extra que no va a ayudar a la relación. Entonces no lo hagas. La verdad es que sí, hay niños que necesitan familia, pero necesitan buenas familias, porque también cuando hay una familia que está ahí como a aguas tibias, adoptar, y al primer reto que el niño no se comporta como ellos esperan y no es lo que ellos esperan, lo devuelven, hacen un daño peor. Entonces no adopten en ese caso, la verdad. Eh, la motivación, y pienso que la motivación cuando vas a adoptar tiene que ser que quieres ser mamá o papá con todo lo que eso significa. Tu motivación no puede ser hacer una obra de caridad, porque cuando haces un favor, puedes arrepentirte del favor y puedes decir, "Es que ya no te lo quiero hacer". En este caso, no. En este caso, tú tienes que a asumir el compromiso, porque cuando tú te embarazas, por ejemplo, y tu niño nace con síndrome de Down o con una necesidad especial que vas a decir, no, ay, doctor, se lo devuelvo porque me salió malito. No. Entonces, es igual, o sea, tienes que estar dispuesto a ser el papá o la mamá de tu hijo o tu hija con todo lo que eso significa. Eso para mí creo que es bien importante también. Y un mensaje muy bonito con el que partimos, pero te doy las gracias por abrirte y hablar con nosotros en este espacio sobre, ¿verdad?, un tema tan personal y tan importante que se hable un poco más. Así que, bueno, nada, muchas gracias nuevamente. Gracias a ti por la invitación. Danos, por favor, tus, ¿verdad?, tus redes sociales, tus plataformas donde nuestros oyentes te pueden conseguir. Ah, gracias. Bueno, mira, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en @soy mamá por adopción. Y el podcast, bueno, también está en YouTube, como Soy Mamá por Adopción, para las personas que no usen las plataformas, que está en todas las demás plataformas, en Spotify, Apple Podcasts, todas, ebooks, hay unas que ni siquiera sabía, están todas las plataformas del podcast, y así lo encuentran, Soy Mamá por Adopción. Espero que lo vayan a oír. Ahí si quieren oír todos los detalles de mi historia, ahí está. De mi historia y de personas que han tenido historias de adopción diferentes a la mía. O sea, la segunda temporada, la primera es como toda nuestra historia muy, muy detallada, y la segunda es de personas con historias diferentes, como familias que eran ya padres biológicos y luego adoptaron, personas solteras que adoptaron, hombres y mujeres, familias homoparentales de 2 mujeres o 2 hombres, personas que adoptaron a niños mayores, adolescentes. Hay como muchas historias que siento que les van a poder ayudar a identificarse si están pasando por un proceso en el que están considerando la adopción y quieren entender cómo es y cómo se vive un proceso de adopción, una maternidad o paternidad por adopción. Siento que el podcast es una muy buena herramienta para eso, es una muy buena, sí, como que van a poder conectar, porque me lo ha dicho la gente. Entonces, sí los invito, porque lo hice con muchísimo cariño y la gente que ha participado en él también. Entonces, creo que puede ayudar mucho. Súper, wow, qué buen recurso. Muchas gracias. Así que a todos vayan a escuchar el podcast. Gracias, and thank you for listening to this episode of the Unapparent Podcast. If you enjoyed this episode, be sure to subscribe as we release a new episode at least every month with an exciting new guest. Be sure to also follow us on Instagram for all the unapparent content you never knew you needed.